herramienta para detección. La moderadora en esta instancia será Analía Molino, la ministra de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Bueno, realmente gracias por esta mesa, ¿no? Vamos a llamarle mesa a este panel y esperamos que podamos tener en la misma dinámica que la anterior la posibilidad de recibir las preguntas, los intercambios, las apreciaciones y propuestas. Quienes tengan ese deseo van a circular las chicas y van a tener la posibilidad de entregarles el papelito las preguntas. Y bueno, nuestro panel, nuestra mesa, habla del rol de la escuela, educación sexual integral como prevención y herramienta para detección. ¿Cuánto, no? El objetivo es poder compartir diferentes experiencias en relación a la aplicación de la ley y del trabajo de la educación sexual integral. Yo les tiro una pregunta antes que todos, porque siempre se habla, ¿no?, que hay falta ESI, hay mucha ESI, para algunos y para algunas, para algunos, falta siempre, ¿no? Porque creo, yo y me atrevo a decir, recién estaban aquí integrantes del Poder Judicial, de los distintos poderes, y se decía como de la intervención, de la identificación, del develamiento, ¿no? Y tanto que se le dice a la escuela que tiene que hacer. Y cuánto además, ¿no?, de enseñar a leer y escribir, porque hoy estamos fortaleciendo eso y pensamos, los derechos están escritos también, y cuánto trabajar para que las familias también puedan apreciar y conocer los derechos de las familias, las formas de la crianza y otras intervenciones que tienen que ver con la ESI. Yo les voy a presentar rápidamente a estas personas maravillosas que trabajan, escriben, enseñan. Voy a definirlos a todos así. Me dijeron que si yo llevo a leer el currículum de cada una, vamos a estar un rato muy largo. Digo, si empezamos por Graciela, sabemos que Graciela Morgade, además de ser maestra, licenciada en Ciencias de la Educación, editora de libros, entre ellos Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, La Lupa de la ESI en el Aula, entre otros tantos, y también artículos, ¿no? Investigadora y especialista en ESI con enfoque de género y derechos humanos, que es la ESI en sí misma, ¿no? Y podemos decir además que a veces esto de la contemporaneidad de las leyes nos permite contar con quienes han escrito en la ley, ¿no? Y la verdad es que la militancia de Graciela, que la sabemos desde cuando se necesitaba esta ley. Nosotros somos hijos, por nuestras edades, hijos e hijas de la educación sexual pensada en un solo eje, pensada desde las materias de educación para la salud. Y nosotros te agradecemos realmente esa militancia, Graciela, lo queremos destacar, ese lugar de poder traspolar, de pasar esas paredes de cómo hacer una ley que después aparte se ejecute. Bueno, además nos acompaña un equipo, Georgina Russo Sierra y Juan Pablo Lobey, está bien pronunciado así. Ellos son investigadores, también docentes de la y además, bueno, de ser licenciados en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Van a hablar sobre la investigación, la ESI en escuelas secundarias, problemáticas acerca de su implementación. Daniela Dupli, también, quien es psicomotricista profesional que participa del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar de nuestra provincia. Y Verónica Candino, también licenciada en Psicopedagogía, y es titular del programa de Educación Sexual Integral de este ministerio, quienes, bueno, participan íntegramente en las definiciones también de lo que se trabaja directamente con docentes y equipos institucionales y familias. Yo les voy a pedir que puedan poner toda esa pasión que siempre en lo que hacen y puedan después también compartir con nosotros esas respuestas, esas preguntas. Vamos a iniciar con la presentación de Graciela y bueno, la tenemos disponible, tenés estos minutos que van a ser escasos para todo lo que seguramente hubieras querido decir, así que empezamos. Hola, buenos días.
buenos mediodías ya, ¿no? Bueno, un honor, una alegría, bueno, un enorme agradecimiento también por la organización de este congreso, la invitación, la calidez. Tengo que decir que nos están tratando muy bien, así que se confirma la hipótesis de que la gente de por estos lados es amorosa. Así que muchas gracias y por supuesto desde la perspectiva política subrayar la importancia y la relevancia de la temática. Yo voy a intentar articular por una parte una pregunta que es ¿qué es la ESI? Una y otra vez, porque una y otra vez tenemos que dar explicaciones de qué es la ESI, ¿no? Entonces decimos, la ESI es una praxis. Una praxis significa que hay un fundamento teórico y que también hay prácticas y hay un diálogo entre nuestros fundamentos teóricos y nuestras prácticas. Entendemos a los sujetos de la educación como sujetos sexuados y la sexualidad como una de las dimensiones de la subjetividad. No es un agregado, no es un problema, definitivamente, tiene que ver con nuestro carácter humano, somos sujetos sexuados durante nuestra subjetivación. Y la ESI recupera una perspectiva de género, una perspectiva crítica de género, que no es una ideología, porque se usa a veces el concepto de ideología para denostar a la ESI. Estamos hablando de una perspectiva, que es una perspectiva crítica, y también una perspectiva política y transformadora, y me voy a referir a esta cuestión, ¿no? Es problematizar aquello que parece que está presentado como natural, como esencial, problematizarlo y pensar que es social, cultural y por lo tanto arbitrario. Y también la ESI tiene una orientación política, la orientación de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos como un horizonte hacia el que caminamos. La ESI es una política integral de justicia social y de igualdad. Compañeras, compañeros, compañeres, tengamos esa tranquilidad. Estamos trabajando en dirección a la justicia social y a la igualdad. Por supuesto que tenemos, normativa, y justo en este lugar que se hablaron todas las leyes, vieron que bueno, estamos como en un lugar tan intersectorial, pero tenemos también un plexo normativo que fue abonando al sentido de la ESI, porque la ESI es del año 2006, se votó durante el gobierno de Néstor Kirchner, también hay que decirlo, porque forma parte de la serie de las 26.000, pero es una de las primeras, 26.150, que fue tomando de alguna manera cuerpo, de alguna manera fue profundizándose cuando se fueron votando otras leyes y otras normas, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, 2008, lineamientos curriculares, la creación del programa, la ley de protección integral contra las violencias hacia las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, la ley Micaela, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es de 2020, son todas leyes que tienen que ver con la educación sexual integral y que hacen a este plexo normativo. ¿Qué es la ESI y qué no es? A ver, la ESI intenta superar, como decía Analía recién, ese modelo centrado en la prevención del embarazo, en la prevención de la transmisión de infecciones. No quiere decir que no hablemos de eso, pero no es solo eso. También la ESI trata de superar el modelo moralizante, pensar que educación sexual es callarse, porque eso también es educación sexual, ¿no? Enseñar a callarse es una forma de educación sexual integral. Por supuesto, también se toman contenidos, se toman aportes de la sexología, se toman aportes, pero no es sexología, y se toman también aportes de los modelos que hablan de la prevención de la violencia, pero no es solo eso. Y eso también a veces tenemos en educación que prestar atención. Y por eso yo volví sobre estas cuestiones para reponerlo al final. No se trata solamente de hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y la violencia, sino, y ahí viene
nuestra perspectiva pedagógica, ¿no? Partimos de una base: los cuerpos son construcciones sociales, los cuerpos son una materialidad que se construyen culturalmente. En estas imágenes tenemos diferentes intervenciones culturales. Estamos acostumbrados o acostumbradas a pensar en un tatuaje, o pensar en una intervención quirúrgica, o pensar en alguna piercing o a cualquier otra intervención sobre los cuerpos, y los pensamos como intervenciones, ¿no? Bueno, también pensemos que los modelos de belleza, los modelos de feminidad, de masculinidad, son también construcciones sociales. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de educación, estamos hablando de sentidos muy sedimentados, muy cerquita, muy ahí de nuestras primeras reacciones, y muchas veces las primeras reacciones son: es así, es natural, ¿no? Te toca porque sos mujer, por ejemplo, y también te toca porque sos varón. Porque la educación sexual, con enfoque de género y derechos, procura trabajar desde la integralidad, la transversalidad, la noción de derecho y la interseccionalidad sobre todas las identidades sexogenéricas, incluyendo a esos niños de los que hablamos, porque hablamos de abusos sobre niños, niñas, adolescentes. ¿En qué momento esos niños se transforman en perpetradores de violencia? Y esto es un tema de la educación, porque también las masculinidades forman parte de nuestro objeto de trabajo. Todas las identidades sexogenéricas forman parte de nuestro objeto de trabajo. Y trabajamos en esta perspectiva integral, sociocultural, pensar que lo que es arbitrario es histórico, y por lo tanto tiene relaciones de poder. Y estamos hablando de poder, estamos hablando de lugares en la distribución social de la riqueza, en la distribución social de las capacidades. Estamos hablando de desigualdades estructurales, históricas, contra las cuales luchamos, por supuesto. Por supuesto que estamos hablando de una dimensión biológica y fisiológica, una dimensión ética, una dimensión psicológica y afectiva. Esas son las 5 dimensiones de la ESI, ¿no? La ley de 2006, que es muy cortita, fue muy inteligente, le pateó al Ministerio de Educación la organización del programa, pero lo que sí definió fueron los niveles de definición de la ESI, que tienen que ver entonces con nuestras identidades, nuestros sentimientos, un posicionamiento frente a la desigualdad, reitero, y fundamentalmente, y es otra cuestión, hoy desde la mañana se vienen diciendo algunas cosas que no son, la ESI no es educación emocional. No es educación emocional. La educación emocional es una tradición que está entrando por distintas vías, procurando, yo diría, muy, tal vez estereotipadamente, conductas adaptativas. Y no queremos controlar los sentimientos dolorosos, al contrario, queremos ponerles palabra, queremos ofrecer contención y de alguna manera politizarlos, ¿no? Eso es la ESI con enfoque de género y derechos humanos. Y yo hablaba de la interseccionalidad, porque, por supuesto, cuando hablamos de las situaciones vitales, las situaciones de las personas que trabajan, que estamos trabajando en los territorios, en las escuelas, estamos trabajando con una complejidad, estamos trabajando con identidades sexogenéricas, sí, o sea, estamos trabajando con niñas, niños, niñes, que al mismo tiempo son sujetos de la pobreza, son sujetos de vulneración de derechos económicos, vulneración de derechos que tienen que ver con su identidad étnico-racial, por ejemplo, la vulneración de los derechos vinculados con las capacidades, con las edades, e inclusive, y ya pensando en este ambiente tan hermoso en el que estamos,
estamos empezando a pensar al ambiente y la lucha contra el extractivismo también como uno de los vectores de esta interseccionalidad, porque no da lo mismo donde vivimos materialmente. Entonces, ese territorio, esa territorialidad es interseccional y por lo tanto también el abordaje debería ser interseccional. ¿Cuáles son los planos de intervención? Yo voy a plantear 4 planos, así que después les tomo la lección. Son cuatro planos. Creo que hay un plano que es el epistemológico, que es qué enseñamos en las escuelas. Los contenidos científicos, los contenidos escolares. Y lo digo muy cortito y al pie. La ciencia se construyó autodefiniéndose, se autopercibe objetiva y neutral. Bueno, ese es un eje que en la ESE discutimos. La noción de objetividad, la noción de neutralidad, porque se filtran los estereotipos, se filtran con los conocimientos que estamos trabajando. Un plano que es el pedagógico, y ahí la pregunta es, ¿qué pedagogía para la educación sexual integral? Y la pedagogía de la educación sexual integral, y yo hablo de las pedagogías feministas porque, bueno, es la tradición en la que estuvimos trabajando durante tanto tiempo, que están profundamente emparentadas con la pedagogía popular, con la pedagogía decolonial. Básicamente pone en cuestión que haya un sujeto que no sabe, ¿no? Es valorar la voz de los sujetos, valorar ese otro, esa otra, ese otro que ahí está y que es sujeto de conocimiento, y los conocimientos como articulación de saberes. No hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Eso es la pedagogía tradicional. Ya sabemos que no surtió ningún efecto. Un nivel institucional con el que tanto tenemos que trabajar, ¿no? Porque las instituciones también son cis heteropatriarcales, las instituciones tienen rasgos autoritarios, la forma de construcción de la autoridad pedagógica, la autoridad institucional. Abrir o no abrir la escuela a la ESI, abrir o no abrir la pregunta sobre lo que la ESI provoca, también es una de las dimensiones de fuerte trabajo. Y ahí viene el cuestionamiento del lugar docente, que, bueno, aquí leo una enorme mayoría de cuerpos construidos como femeninos. La educación, la salud, las infancias son temas históricamente asignados al estereotipo femenino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos politizando el estereotipo. Ya no pensamos que somos docentes porque amamos a la infancia y entonces, ¿se acuerdan de el amor a los niños? ¿No? El amor a los niños que encerraba una sujeción tutelar en general. Bueno, somos docentes porque somos sujetos y profesionales del cuidado, profesionales del amor, esa amorosidad política por el derecho, por los derechos de esos niños, esas niñas, esas niñas con quienes trabajamos. Y por eso también la cuarta dimensión es la problemática ética. La problemática ética que a veces institucionalmente está disfrazada como las madres. Hoy se habló de las madres, ¿no? Las familias no quieren ESI, se resisten. A veces, el propio sector docente que dice, bueno, si tienen miedo las familias es porque tienen convicciones religiosas, y entonces, bueno, la ESI propone compatibilizar, y lo estamos haciendo, y hay que trabajar mucho sobre esto, es compatibilizar los derechos de las infancias, que tienen derecho a tener educación sexual integral en estos términos, con los derechos de la familia y los derechos de los docentes. Y es posible. Solo tenemos que arremangarnos y ponernos a aplicar, ponernos a desarrollar hasta dónde una familia, que es un particular y por supuesto también tiene derecho a profesar libremente su culto, por ejemplo, pero interviniendo en la escuela. Y no estoy hablando de escuelas estatales solamente, también estoy hablando de escuelas privadas. La ESI este enfoque de la ESI debe ser desarrollado en escuelas estatales, en escuelas privadas, porque esto es aquello sobre lo cual las niñas tienen derecho a estudiar. Y para ir cerrando, decía Tom,
entonces, ¿qué es la prevención del título del panel, ¿no? La prevención, obviamente la prevención tiene que ver con preguntarse y poner en cuestión, ¿no? Tiene que haber una crítica de una sola visión. Che, había 3 minutos ahí, decía que me faltaban 3. Bueno, ya termino. Alguien metió mano ahí, vos seguí después. Ya termino, entonces. Ahora, ¿Qué es la prevención? Decía, prevenir, por supuesto, es como empezar desde antes. Bueno, yo también proponemos, acá somos un montón de docentes, ¿no? Que tenemos como una especie de confianza profunda en el futuro. Es más, es formar sujetos que no abusen, sujetos y sujetas que no abusen. Eso, ahí, ese fondo, que es el fondo de la educación, es la apuesta por el futuro, la no violencia, es ahí la ESI apunta. Obviamente nosotros podemos decir cuánto falta para eso y no sé, por ahí faltan muchos años, pero seguramente estas oportunidades de trabajo puntual, articulado, y con esto cierro, no es solo la escuela la efectora de la ESI. Yo profundicé en la escuela porque soy pedagoga, pero justamente todas las organizaciones que hacen a las políticas sociales tienen que ver. No podemos dejar a las escuelas, a las maestras, los maestros, les maestres en soledad con algunas de las temáticas que en general surgen. Bueno, esto es la ESI, está en construcción, todavía falta un montón, así que bueno, sigamos construyéndola. Gracias. Muchas gracias, Graciela Morgade. Vamos a dar paso al equipo, a Georgina Russo Sierra y a Juan Pablo Lobey, y recordar que dentro de del paquete de leyes de las 26.000 y algo, también se constituyó como obligatoria la educación secundaria. Parece que en estos 40 años no hubiera pasado nada, tenemos deudas como democracia, pero sí tenemos grandes conquistas, y ese paquete de leyes de las 26.000 hicieron posible que también las chiques estén en la secundaria obligatoriamente, que el Estado se obligue y toda la sociedad a que estén ahí, donde además también surgen estas vulneraciones y afortunadamente están en la escuela. Así que vamos a escuchar la ponencia, la charla de la investigación, la ESI en escuelas secundarias, problemáticas acerca de su implementación. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá, de compartir con ustedes y bueno, con personas que también son referentes para nosotros. La idea va a ser, digamos, hacer una presentación que en la primera instancia esté vinculada con un trabajo en la Universidad de Navarra, en el que estuve sobre la Facultad de Psicología y Educación, sobre prevención, detección e intervención de abuso sexual en las infancias y en las escuelas, y después a mi vuelta a Rosario con Juan Pablo, que pertenece al Instituto IRICE, con CED UNR, donde bueno, quisimos ver cómo qué estaba pasando con la ESI en 2 escuelas secundarias públicas y privadas de Rosario. Cierto que tengo que pasar yo. Bueno, primero queríamos empezar a definir cómo entendemos el abuso sexual en la infancia, brevemente, pero bueno, lo pensamos como un acto sexual que es impuesto al niño, cuyo desarrollo afectivo y cognitivo no es suficiente para comprender la naturaleza de este acto, ni para dar su consentimiento jamás. Creemos que lo entendemos como una relación de asimetría de poder entre el adulto y el niño, el adulto utilizando a niño, niña, adolescente como objeto de su propio goce. Creemos que se genera un aprovechamiento de la vulnerabilidad infantil, traicionando la confianza que este niño deposita en ese adulto, y que se trata siempre de una vivencia traumática, en la cual el niño es llevado a una genitalización precoz para la que no está preparado, por no estar evolutivamente maduro, ni por contar con la capacidad psíquica de procesar y descargar las excitaciones sexuales como si cuenta una persona adulta. Resulta frecuente además que el contacto que establezca
el agresor con la víctima cede bajo un pacto de silencio, que esto posibilita, además, siendo que la se ocurre en clandestinidad, por lo general no hay testigos, que sea tan difícil su develación. Por eso en relación a esto pensamos como dos barreras, internas y externas. Internas, que tiene que ver con esto que nombrábamos del desarrollo evolutivo, la capacidad para poder develar lo que ocurrió, y externas en la respuesta del entorno. Esto de pensar, bueno, si me van a creer o no, si se me va a estigmatizar, si se me va a acompañar. En relación a las escuelas y el ASI, bueno, pensamos claramente que las escuelas y sobre todo los docentes quienes acompañan en esta constitución subjetiva son fundamentales, porque no solo conocen al grupo con el que trabajan y pueden detectar si algo no está bien, ¿no?, con este estudiante que acompaña día a día, sino también porque ahí se establece un vínculo de confianza y muchas veces son quienes reciben este relato de abuso. Se hizo, digamos, en este estudio un cuestionario y se evaluaron los resultados sobre qué obstáculos percibían las docentes y los docentes en relación a poder detectar e intervenir en situaciones de abuso, y se destacaban este miedo a equivocarse a la hora de realizar una denuncia por no saber bien cómo detectar este desconocimiento acerca de los indicadores, creyendo que tenían más que ver con los físicos que con los psicológicos, y también las consecuencias de denunciar, digamos, tanto para el niño, de, digamos, qué se va a hacer, si van a actuar de manera idónea los organismos que intervengan, pero también para ellas mismas. Digamos, este temor a de que algo les ocurra una vez que realicen la denuncia. En relación a esto, Natalia Matiello mañana va a comentar, digamos, qué pasa con la protección de las personas que realizan las denuncias, y va a hablar de la ley Vanessa, que es un caso emblemático de la provincia de Santa Fe. Bien, a partir de esto se hicieron unas propuestas, en primera en relación a la intervención con el cuerpo docente, de trabajar qué creencias, qué imaginarios traían en relación al abuso sexual. Algunos de ellos fueron, bueno, los mitos en relación al agresor sexual. Muchas veces se piensa que es una persona desconocida, cuando por lo general es alguien que tiene un contacto y una cercanía con el niño, y también que tendría como un perfil a los Hollywood, así que yo puedo distinguir, que sería muy extraño, muy bizarro, y en realidad encontramos con que son personas, pueden ser sumamente seductoras, sociables, caen tan bien que a veces como, ¿realmente puedo haber hecho esto?, ¿no? Aparece esta negación. Después, en relación al abuso sexual, esto que hablábamos de, bueno, que vamos a encontrar indicadores físicos o que me daría cuenta si ocurriera, o también mitos en relación a las víctimas. Si los niños todo el tiempo crean historias, ¿por qué no podrían crear algo en relación al abuso? Bueno, sería imposible detallar características de la sexualidad adulta, o sea, no es lo mismo sexualidad infantil que sexualidad genital, por lo tanto no sería posible crear ese tipo de historias. También se trabajó sobre los indicadores, siendo el primero el relato, digamos, qué nos puede contar, siempre adecuándonos a cuál es su desarrollo evolutivo, qué recursos tiene para expresarse, qué categorías de tiempo y de espacio cuenta para hacerlo, y los indicadores psicológicos y físicos, tanto específicos como inespecíficos, pero no voy a entrar tanto en ello. Bueno, como estábamos en España, y las escuelas tienen gabinetes que pueden tomar como modo de screening algunos cuestionarios, y después se lee otro nivel. Ahí se utiliza este Child Sexual Behavior Inventory, que es como un inventario que da cuenta de conductas sexuales esperables y otras no esperables, para poder trabajar con los niños y las familias, y la necesidad de establecer un protocolo de detección y derivación como para ver de qué manera los docentes acompañados de los equipos pueden actuar ante estas situaciones, pero sobre todo haciendo foco en hacer un mapa territorial, como conocer dónde está esa escuela y con quiénes cuenta desde ese lugar para actuar frente a estas situaciones, con qué organismos, con qué asociaciones, con qué entidades estatales puede contar. Esto se está trabajando en Santa Fe muchísimo desde la ley Micaela. Bueno, después ya pasamos a lo que es la prevención. En España hablábamos de programas de educación sexoafectiva, se buscaba evaluar qué resultados se estaban dando, sobre todo para ir contra algunas críticas que pensaban que estos programas iban a ser sumamente ansiógenos, iban a perjudicar el desarrollo sexoafectivo de las infancias,
cuando en realidad esto no se puede detectar, esto no sucede. No podíamos decir que se reducía el número de víctimas de abuso sexual en la infancia, pero sí que se adquirían un montón de estrategias de protección vinculadas a poder identificar situaciones de peligro, a saber con quién podían contar y cómo pedir ayuda, a cuidar el propio cuerpo y el de los otros, a cómo se daban estos vínculos, como decía Graciela también, desde una perspectiva de género, ¿no? Trabajando contra esa inequidad entre los géneros. Y ahora sí, ya voy a darle la palabra a mi compañero, que va a contar un poquito de lo que vimos en pasar. Primero que nada, me sumo a las palabras de agradecimiento porque es un honor estar con todos ustedes acá en el estudio en el humilde estudio que hicimos con Georgina. Se trabajó con 2 escuelas de educación media de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, una de gestión privada y la otra de gestión pública. Para eso se confeccionaron 2 cuestionarios semiestructurados, dirigidos uno a docentes y otro a estudiantes. De ellos se obtuvieron 22 respuestas válidas de parte de docentes y 34 respuestas válidas de parte de estudiantes. En relación con el cuestionario a docentes, 11 eran de una institución pública y 11 de una institución privada. Cerca del 50% tenía menos de 10 años de antigüedad en el cargo. Casi el total de la muestra no tuvo formación de ESI durante su formación docente, y el 50% obtuvo formación de ESI cuando estaban en servicio activo de su función. Más del 50% no conocía de qué se trataba la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, pero decían estar familiarizados con el contenido de la ESI. Además, casi la mayoría expresó no encontrar dificultades en la implementación de la ley en sus programas de estudios. Por otro lado, en relación con los cuestionarios respondidos por estudiantes, 26 eran de colegio privado y 8 de la institución pública. De modo general, expresaron que se abordó algo en relación con la ESI en una charla, en un encuentro con un estudiante de medicina, en una clase de formación ética y ciudadana, en un taller de biología. Y en cuanto a qué les gustaría que se trabaje en relación con ESI y la modalidad al respecto, respondieron acerca de diversidad sexual, estereotipos de belleza, abuso sexual, violencia de género, dónde acudir ante situaciones de urgencia, prevención de enfermedades de transmisión sexual e incorporación de ESI de manera ininterrumpida y continua en sus formaciones. A modo de conclusión y poniendo énfasis en algunos datos, de la muestra docente, 14 eran de áreas contables, de las cuales 10 no habían integrado la ESI en sus programas y 4 sí lo habían hecho. 8 docentes no identificaron dificultades en la implementación de la ESI, aunque aún así 7 de ellas no la implementaron. Aquellas docentes que sí encontraban dificultades pudieron expresar que estaban relacionadas a la sexualidad como tabú, a prejuicios personales y sociales, resistencias, desconocimiento, falta de apoyo y acción por las instituciones educativas. Además, resaltar que 19 de 22 docentes no tuvieron en su carrera de formación capacitaciones sobre contenido de ESI. Las docentes expresaron la falta de trabajo corresponsable con las familias del conjunto de estudiantes y, por otro lado, el conjunto de estudiantes expresó la demanda de formación sistemática e ininterrumpida acerca de ESI en las instituciones en las que asistían. Pese a que es una muestra muy acotada, no tuvimos con Georgina el objetivo de realizar generalidades, sino que en parte de nuestra discusión tuvimos como objetivo problematizar acerca de cuáles son las instancias de formación y capacitación docente
gratuita y permanente en relación con ESI a nivel local y nacional. También pensamos como qué podemos hacer cuando aparece esto del artículo de la ley, que en el marco del respeto al ideal institucional y a la comisión de los miembros, aparecen estas resistencias en relación a la implementación de la ESI, cuando sabemos, como decía Graciela también, que siempre por acción o omisión estamos educando en sexualidad. Además, cómo se escucha y cómo se tienen en cuenta las voces de los y las estudiantes en sus procesos propios de enseñanza y aprendizaje de la ESI. Desde perspectivas brunerianas, consideramos a la educación como una puerta a una cultura y además como un derecho inherente a cada niño, niña, adolescente, siendo una corresponsabilidad de la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, súper organizado el equipo. Vamos a escuchar ahora a Daniela Dúculi, quien, reiteramos, es parte del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia Escolar de Ushuaia. Pero bueno, tenemos para escuchar esa referencia también y tomarla como nivel provincial, ¿no? Así que muchas gracias por escuchar. Bueno, no sé si está disponible la presentación. En principio, bueno, también agradecer la invitación a este congreso, a las autoridades de la organización, ya que nos permite contar por dónde andamos en relación a la temática específica y para poner en situación desde dónde trabajamos nosotros con las infancias y adolescencias de Ushuaia, les vamos a contar cómo está conformado y desde dónde estamos trabajando el Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia Escolar. En Ushuaia funciona desde el año 1976, hace mucho tiempo, y va en este momento voy a ir a la estructura para contarles cómo se ha ido armando, porque se ha ido creciendo a lo largo de estos años en cantidad de profesionales. No solo en cantidad, sino que también en relación a la formación disciplinar, hay 8 disciplinas que lo conforman: psicopedagogía, psicomotricidad, psicología, trabajadoras sociales, asistentes educacionales, musicoterapeutas y me estoy olvidando de una, pero si me voy tal vez acá, avance. Ay, me olvidé de psicología, qué mal conmigo. Bueno, ya está. Perdón, pero no puedo pasarlo. ¿No podrás asistir? Bueno, y lo vamos diciendo próxima, y ustedes. sí, de todas maneras. ¿Lo pasan ustedes? ¿Sí? Está conformado por 190 personas en este momento, así que se ha ampliado bastante. Tenemos 2 sedes de consultorios donde hacemos clínicas y abordajes terapéuticos. Son individuales y son grupales de acuerdo a cómo están pensados desde distintos dispositivos. Las escuelas públicas, jardines y el jardín maternal, que depende del Ministerio de Educación de la provincia, cuenta con equipos interdisciplinarios que se conforman con esas disciplinas. Estamos también insertos en las diferentes modalidades de educación: rural, especial, domiciliaria y jóvenes y adultos. Desde allí, la función principal de nuestra institución es poder acompañar a las infancias en las trayectorias escolares. Esto significa que las intervenciones requieren muchas veces de intervenciones a niveles individuales, familiares, institucionales o comunitarios. Institucionales, esto tiene que ver con que no solo acompañamos la trayectoria escolar desde lo que sucede con las infancias en sí, sino con lo que es la dinámica institucional en relación al trabajo con los docentes. Este trabajo está teñido, por supuesto, del contexto que cada equipo, en cada lugar, depende del nivel también, va armando las intervenciones. La lógica siempre es en la interdisciplina,
en atender a demandas que son dadas o resolver de alguna manera, problematizar las detecciones que se hacen. Acá viene donde, en función de lo que venimos escuchando, hace un tiempo que pensamos que debíamos dar lugar al trabajo, al fortalecimiento y al rol de los profesionales en cuanto a pensar el sistema de protección integral de derechos desde un lugar, de un grupo de estudio que se conformó. Hubo dos acciones, un grupo de estudio en primer lugar, donde empezamos a sistematizar, esto fue en relación al interés de los profesionales, no desde el equipo directivo ni desde una propuesta que viniese desde el ministerio más allá de los aportes que uno va recopilando y uno puede tener a mano. Pero empezó a través de un grupo de profesionales que, habiendo hecho formaciones en ESI o en lo que es normativa en sistema de protección, surgió como interés. Se arma un grupo donde empieza a desarrollarse en función de distintas temáticas. Esto siempre estuvo como un modo de formación al interior de la institución. Lo diferente fue que el planteo de ESI y el trabajo en relación a esta normativa aparece desde el año 2022 a tomar forma. Ahí se plantean encuentros donde son abordadas estas temáticas, conceptualizaciones en relación a infancias, violencias y su tipología, y también se empieza a conversar de ESI en relación a un marco de gabinete y de equipos interdisciplinarios que no estaba dado de antemano. Se empiezan a armar talleres en muchas instituciones donde también los equipos participan. Y a partir de esto ustedes saben que al empezar a implementarse ESI como herramienta de prevención, detección, empiezan a escucharse, a tener una escucha más atenta hacia los indicios y también hacia las revelaciones, porque la verdad es que también provocan las clases de ESI la escucha de muchos relatos. Y ahí es donde empieza a haber una segunda línea de acción, que es la necesidad de que muchos equipos necesitaban estar orientados o empezar a pensar con otros cómo seguir las intervenciones ante los indicios que se encontraban en las instituciones. Entonces se arma desde el equipo directivo, al estar escuchando estas demandas y cada vez con mayor incremento, una convocatoria a profesionales del área de trabajo social para que nos ayuden a pensar cómo sistematizábamos estas orientaciones al resto de los equipos. Porque ya había un posicionamiento desde el equipo directivo de que no podían jugarse lógicas disciplinares o subjetivas a la hora de ver de qué manera se tomaban las acciones al escuchar estos relatos. En ese punto hubo un trabajo de este equipo donde armaron un marco de actuación que llevó por supuesto su tiempo porque fue la sistematización y recopilación de todo lo que es normativa, pero también realizando aportes conceptuales. Y por otro lado había que priorizar o de alguna manera, no de forma reduccionista, pero sí pensar en tres problemáticas que eran las que más intervenciones requerían, y de ese modo entonces el marco se armó pensando en abuso sexual hacia las infancias y adolescencias, maltrato de niños, niñas y adolescentes y violencia de género. Fue un modo de poder sistematizar en ese marco de actuación las rutas que podían guiar el accionar de las instituciones. Pasado esa etapa primera en la que este grupo de trabajadores pudieron hacer este borrador, hubo un trabajo hacia el interior del gabinete, donde todos los profesionales tuvieron lugar para poder conversar y poder hacer sus aportes antes de que ese marco tuviera forma ya definitiva. Cuando ese marco ya tomó los aportes de todos los profesionales del gabinete, se convocó a las instancias de las supervisiones escolares. Ese fue un segundo momento para poder empezar a conversar con instancias
Sí, igual mira, perdón. Pero los voy a marear, si paso hasta allá, déjame que vaya al final. Cuando las supervisiones pueden empezar a conocer de qué se trataba lo que nosotros proponíamos, venía una tercera instancia que es la que más nos importaba, era que estas supervisiones pudieran acompañar este trabajo a las instituciones. Con lo cual, desde el nivel inicial, gratamente hemos ya podido encontrarnos y hemos podido darles ese tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es necesario porque no hicimos un cuadernillo como una guía y un protocolo que sea para repartir. Hicimos este marco de actuación a modo de que estuviese enunciado cuestiones básicas que todos debemos conocer en el marco de las instituciones escolares en relación a la normativa para poder justamente restituir derechos si es necesario y de qué modo pensar esas intervenciones. Porque recuerdo lo que decía Jimena en la primera mesa, si uno sabe que hay situaciones que son muchas veces ante revelaciones para denunciar, la verdad es que el trabajo de todo el equipo interdisciplinar que está en la institución también es ver qué red hay, qué cuidados, qué personas de cuidado hay alrededor de esos niños o de esos adolescentes y cómo se arma el trabajo con la familia. Porque de lo que sí sabemos es de lo que pasa cada vez que uno pone en situación a docentes, a directivos o a la familia de lo que está observando. No es algo lineal, en cada caso eso conlleva un trabajo minucioso de ver de qué manera, en relación a lo que ya escuchamos, hacemos algo para ese niño o niña que está justamente a la espera de que sea recibida y acompañada esta situación que se plantea. En relación a eso, los grupos donde presentamos el trabajo es una instancia de reflexión, moviliza muchas dinámicas institucionales, moviliza, como también lo decían antes, posiciones subjetivas y personales en relación a cómo se aborda, y lo que ha surgido en cada encuentro que tenemos es que sí es una constante que en muchas actividades pensadas desde ESI es el lugar donde se hacen las detecciones. Nos queda la instancia de primaria, pero como decía, todavía estamos en este proceso, así que esperamos pronto también poder trabajar este marco con los equipos de gestión de las escuelas primarias y con las modalidades que nos faltan. En esta instancia, lo que tiene que ver con poder trabajar en corresponsabilidad desde educación, pero también con otros profesionales y con otras instancias que tienen intervención directa, solo lo vamos a poder hacer de la manera que podamos socializar, encontrarnos y reflexionar en relación a lo que es normativa y que la obligación que tenemos como agentes del Estado de cuidar esos derechos en pos de que continúen, digamos, o restituidos en el caso de que ya hayan pasado por situaciones de vulneración o que nosotros podamos hacer detecciones más tempranas de los indicios para cuidar de las familias que recibimos. Bueno, esto es todo y agradezco yo en nombre de la institución a todos los profesionales que trabajan en nuestra institución en particular por el trabajo y la posibilidad de pensarnos que son ellos los que han generado este grupo y el trabajo en el marco de actuación para poder dar lugar a la implementación de la ESI también desde nosotros. Se quieren ir a comer y nos están saboteando desde la técnica. Ya vamos a cortar, pero están todos escuchando, todos. Bueno, muchas gracias Daniela, qué bueno es escuchar desde donde se hace, ¿no? Y creo que las felicitaciones de todos nosotros porque se generan realidades más allá de los protocolos a los que estamos acostumbrados en las distintas líneas de violencia, ¿no? Digo, también en otras legislaciones. Vamos a seguir y por último con Verónica Candino, titular del programa de Educación Sexual.
Sexual Integral del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No se olvide que están circulando la posibilidad de que ustedes escriban preguntas, apreciaciones, intercambios, para que luego de que Verónica termine podamos hacer ese intercambio. ¿Cómo sigo después de estas exposiciones? La verdad, bueno, gracias por la invitación. Voy a leer para no irme de tema, porque la verdad que la ESI da para mucho, como dijo Graciela, da para trabajar mucho. Y quería por ahí acotarme a la temática del congreso de hoy. El abuso sexual es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiera realizar. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal en su sexualidad. Quise iniciar mi exposición con este concepto como un modo también de ordenar un poco qué decir desde el programa. Esta definición de abuso sexual permite de alguna manera dimensionar a qué se hace referencia cuando se habla de esta situación en infancias y adolescencias. Quiero resaltar que afecta además su desarrollo personal en su sexualidad, porque entonces la ESI, Educación Sexual Integral, es donde cobra relevancia en cuanto a la importancia y necesidad de su trabajo en las instituciones educativas. Además de establecer, a partir de la Ley 26.150, el derecho de todos los educandos de recibir la ESI en todas las instituciones del sistema educativo, derecho que interpela a los y las docentes en la obligatoriedad de su implementación, especialmente por ser en ese rol docente garantes de derecho. La institución educativa como tal es un espacio privilegiado en cuanto al acompañamiento a las infancias y adolescencias, pensando en las trayectorias escolares desde la singularidad que les caracteriza a nuestras y nuestros estudiantes. La institución escuela ha ido mutando su rol y función en relación al origen de su surgimiento, que fue homogeneizar. El lugar que ha ocupado en las familias, en la comunidad, en la sociedad, se ha transformado a partir de escuchar y reconocer las necesidades que interpelan la práctica de enseñanza, como también el proceso de aprendizaje. La escuela cumple un rol fundamental, tanto en la promoción como en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgándoles herramientas adecuadas para la plena construcción de su ciudadanía. A su vez, es un actor por excelencia en la detección de conductas que restringen sus derechos, como así también en la advertencia temprana de abusos y maltratos. Resalto por ahí algunas palabras, porque como trabajadora de la educación no me parecen menores el lugar que se le otorga a la escuela y también a los y las docentes en el trabajo que hacen cotidianamente. Y después al cierre voy a decir por qué. La educación sexual integral entonces viene a sumar a la práctica pedagógica la mirada hacia un ser social en su particularidad, reconociéndolo en su hacer, en su ser, a dar lugar a la palabra y a desnaturalizar modos construidos culturalmente de vincularse y de constituirse subjetivamente. Los 5 ejes en que la ESI propone su abordaje institucional son el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto a la diversidad, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género y el ejercicio de los derechos. Todos ellos en articulación de un enfoque integral que permita a nuestros y nuestras estudiantes apropiarse de herramientas
que favorecen la construcción y ejercicio de ciudadanía. Si nos remitimos al encuadre normativo, que es lo que respalda el trabajo docente respecto a la ESI, podemos reconocer entonces que como propósitos formativos se establecen en la resolución del Consejo Federal de Educación número 45 del 2008 los siguientes. No nombro todos, no se preocupen. Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas, en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia, ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. Y un tercer propósito, promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de vulneración de derechos, maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños. Resaltar el lugar de la escuela en su rol fundamental respecto a la formación integral de niños, niñas y adolescentes remite necesariamente a la construcción de un trabajo corresponsal frente a la prevención, detección y abordaje del abuso sexual infantil y hacia las adolescencias. Los y las docentes son garantes de derecho y en ello radica la implementación de la ESI. Es una herramienta pedagógica que permite al docente abordar temáticas complejas, atender con escucha atenta a la palabra de los y las estudiantes, generar las acciones necesarias con los actores institucionales para restituir los derechos que conocen fueron vulnerados. Aquí la esencia del trabajo corresponsal. Y para ello es necesario que podamos reconocer las puertas de entrada por las que la ESI interpela el trabajo docente y la vida institucional. La reflexión sobre sí mismos, sobre sí misma, poder pensarnos en el rol docente en relación a nuestra subjetividad, favorece el trabajo de la ESI desde una perspectiva no moralizante, no prejuiciosa, no juzgadora. Reconocer nuestras emociones, afectividades y qué interpela la ESI es nuestro ser como somos, por lo que nos ubica en un lugar de reflexión constante. Otra puerta es la vida institucional, donde hay rutinas, hábitos y dinámicas que muchas veces no son cuestionadas, solo se hacen de manera natural. Cuando alguna situación irrumpe esa rutina, tanto desde lo curricular, lo organizacional, entonces es cuando se puede tomar decisión frente a ello. Si irrumpe, es entonces momento de repensarla, de ponerla en debate, de preguntarse, ¿qué escuela estamos haciendo? ¿Qué ciudadanos estamos construyendo con nuestras prácticas? Y una tercera puerta en relación a la comunidad y la familia son dos aspectos que no son ajenos a la vida institucional, por lo que la ESI debe ser también trabajada con ellos y con ellas. Nuestros y nuestras estudiantes son personas que se relacionan constantemente. Tienen una historia, un contexto, un entorno que, al igual que la vida institucional que interpelan, en esos ámbitos por fuera de la escuela también se expresan. En este sentido, y en consonancia con las normativas nacionales vigentes en relación a la educación sexual integral, las voy a mencionar. Sé que hoy hablamos un montón de normativas y se mencionaron muchas. Es la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, la Ley 27.234 de Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la Resolución del Consejo Federal de Educación número 45, Alineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, la Resolución del Consejo Federal número 340, Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Educación Sexual Integral, la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación 419 en relación a educación sexual integral y leyes nacionales.
voy a nombrar algunas. La Ley 26.929, la Ley 26.061, que es la de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la 26.130, que es el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, la 26.206, que es la de educación nacional, la Ley de Educación Provincial, 2018, la Ley 26.743, que es la identidad de género, la 26.904, incorporación al Código Penal de la figura de grooming como delito contra la integridad sexual, la Ley 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley... La 27.610, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, más todas las que se nombraron desde que están las ponencias. En nuestra provincia, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología crea el programa jurisdiccional de ESI, mediante la resolución 4.287 del 22, con el objetivo de garantizar el derecho a recibir una educación sexual integral a todos los y las estudiantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal, privada, social, promoviendo acciones sociopedagógicas que incluyan el enfoque integral de la ESI de manera transversal en la vida institucional. Reconociendo la importancia de la ESI y de políticas públicas con perspectiva de género como un pilar fundamental para fomentar igualdad en el trato y en oportunidades entre varones y mujeres que nos permita avanzar hacia la equidad de género. Este programa se desarrolla en 3 ejes transversales. Formación permanente. Este eje toma como punto de partida la actualización sobre las temáticas que conforman la ESI, tanto en su marco teórico como en su marco normativo, a través de espacios formativos para todo el colectivo docente. El desafío de este eje es potenciar el vínculo entre las formaciones y las prácticas docentes para que la ESI trascienda las instancias específicas de formación y llegue efectivamente a los y las estudiantes con el enfoque deseado. Otro eje es el de ESI y comunidad. Varias experiencias muestran la necesidad de proyectar las acciones educativas a la comunidad. Resulta fundamental el trabajo articulado tejiendo redes con organizaciones sociales y de la comunidad, a fin de garantizar que esta política pública aterrice en el territorio y afiance el abordaje conceptual de la ESI en la comunidad. Y el abordaje institucional. Para llevar adelante esta acción es imprescindible pensarlas en un marco institucional. La revisión y actualización de los proyectos institucionales es clave para la promoción de la ESI en la escuela. El programa jurisdiccional de ESI lleva adelante un abordaje transversal a través de equipos territoriales que fortalecen la implementación real efectiva de la Ley 26.150, generando propuestas como ateneos didácticos para equipos de gestión de todos los niveles, mesas de trabajo con docentes de escuelas públicas y privadas de todas las modalidades, formación de equipos territoriales y docentes comunitarios. Desde el programa, además, se articula con diferentes áreas y programas del Ministerio y de la provincia, generando acciones que se orienten a sostener las oportunidades para el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes, y jóvenes, como por ejemplo, talleres estudiantiles de promoción de derechos, taller Nuevas Masculinidades para estudiantes de nivel secundario, que culminó con una ponencia en el Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. Parlamento Juvenil del Mercosur en el eje género, diversidades y ESI, charlas de convivencia escolar con perspectiva de derechos en escuelas secundarias. Cabe destacar que se realizan y se realizaron acciones acompañadas de referentes nacionales, por ejemplo de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, y Programa Nacional de ESI, la ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivo de género, en el cual participaron actores institucionales donde se reflexionó al respecto para generar prácticas que habiliten la escucha, circulación de la palabra estudiantes, trabajar la promoción de derechos, prevención y corresponsabilidad en la detección y acompañamiento de situaciones como la que venimos mencionando.
También se realizan articulaciones que permiten pensar acciones necesarias en el trabajo corresponsal al abordaje, intervención y acompañamiento institucional, en situaciones donde se ven vulnerados los derechos de estudiantes. Es necesario seguir fortaleciendo el trabajo interinstitucional, interministerial y el acompañamiento territorial. Estamos en ese camino y estos espacios permiten seguir reflexionando y generando acciones que construyan prácticas respetuosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay un montón de preguntas, pero muchas se repiten. Me voy a atrever a responder yo sobre el programa provincial de ESI. Hay muchas preguntas y algunos temas que están vinculados a, por ejemplo, si vamos a incorporar coordinaciones de ESI o cargos referidos al programa. Estamos trabajando para que pueda haber de manera distrital, por escuelas, el rol de un maestro, maestra, docente que esté acompañando a esos equipos en vinculación con los equipos de gabinete orientacional escolar, de apoyo y orientacional escolar, y también de orientación, los que son de secundaria. Pero hay unas preguntas que están vinculadas, bueno, a ver, no sé, Graciela, ¿quién quiere responder? Tenemos muy poquito tiempo, vamos a tomar dos. ¿No deberían incluir a las familias en la formación de ESI? Familias igual escuela, escuelas igual familia en interacción. Y lo otra, ¿cómo se ayuda a una víctima que no quiere denunciar por el tiempo transcurrido, por no arruinar la relación familiar? Porque creo que acá es un poco hacia todo el Congreso, es algo que se va a ir movilizando seguramente. Y otra pregunta que habla sobre qué pasa cuando es un docente el acusado de abuso y si se lo aparta del cargo, continúa en el mismo hasta no ser sentenciado. Bueno, quizás hasta acá definimos desde actores externos a la escuela, porque son intrafamiliares, qué pasa cuando es un efector de la política educativa como docente, de quien se sospecha y sobre quien hay develamientos, que en algunos casos son colectivos. ¿Quién quiere responder alguna de estas? Tenemos las dos. La primera pregunta es si debería ser incluida la familia en la formación. Yo diría sí. Y la segunda pregunta que yo agrego, que es: ¿deberíamos pedirle permiso a la familia para dar ESI? Y respondo no. Entonces, lo digo así claramente porque a veces se piensa, se tiende, yo lo mencioné cuando hablaba de las instituciones, que hay una... A veces es un fantasma, por eso digo, a veces está creado, otras veces es real, pero sí creo que tenemos que trabajar con las familias, sí, absolutamente sí, porque muchas veces las familias tienen resistencias porque desconocen de qué se trata la ESI, entonces se dejan llevar por estereotipos que circulan por ahí. Recuerdan que se decían cosas muy feas respecto de la ESI y respecto de las prácticas que iban a estimular. También hay un nivel de resistencia que tiene que ver con estar padeciendo situaciones, y eso también lo tenemos que pensar, porque a veces están padeciendo situaciones las familias y están en el punto en que todavía no pudieron tomar conciencia y tomar un curso de acción. Entonces esto también violenta, ¿no? Siendo sujetos, siendo objetos, y hay otras que son militantes. Entonces hay familias que son militantes políticas, y para las militantes políticas les respondemos política, que es, bueno, esto es una ley. Si querés derogar la ley, se verá. Tratemos de que no ganen tampoco quienes quieren derogar la ley de ESI, lo digo claramente, lo digo explícitamente, porque si van a derogar las leyes de ESI, identidad de género y algunas otras, es preferentemente que nos junten diputadas. Y por último, en relación con las familias, a veces también, ¿no?, se piensa que se va a acordar. Entonces, en algún punto, la posición docente, que decían las compañeras, la posición del sistema es: somos garantes de derechos. Y estos
estos son los derechos que tenemos que garantizar. Entonces, todo tipo de articulación es positiva, formación también, pero de esta posición de garantes de derechos. Y por último, no hagamos la jornada de ESI, no hagamos el día de la ESI, no hagamos la hora de la ESI, nos pone en una situación de vulneración, de vulnerabilidad muy grande. La ESI es transversal, son todos los días, a toda hora, todos los contenidos. Entonces, no nos dejemos cambiar, no nos pongamos en un foco. Bueno, eso es. Respecto a eso, Graciela, también hay algunas preguntas respecto a las escuelas, y que ya lo había dicho Graciela al principio, quien participó aparte de la confección de esa ley maravillosa, que fíjense que tiene 16 años y todavía sentimos que no funciona, porque depende más que de lo que está escrito, sino de lo que estamos convencidos. Y Graciela ahí también dice, bueno, si las escuelas de gestión privada pueden optar. Y ustedes mencionaban recién que, bueno, hay un artículo, acá les decimos a las diputadas, que saben muy bien de esto porque están del lado bueno de la ley de ESI, que hay una parte que nos debemos también para transformar, que es de donde se agarran a veces las interpretaciones para decir, tenemos un proyecto institucional que nos habilita a no darla. Pues por eso creo, Graciela lo dice siempre, no hay que ir con el cartel de la ESI, hay que hacer ESI sin nombrarla quizás, pero los docentes tenemos la obligación de hacerlo, estemos en la gestión privada, estatal o social de la educación, digo porque también está la Escuela de Géneros de la provincia, géneros, y es largo el nombre, géneros y no masculinidades, los chicos van a exponer después, pero también ahí hay un trabajo con las familias, con lo comunitario. Y bueno, que haya un programa de ESI no implica que vamos a ir con el nombre de la ESI, con la capacitación única. Y hay otras preguntas y observaciones que tienen que ver con cómo hacer con esos docentes que no quieren darlo. Bueno, es una ley. Nosotros tenemos que dar esa batalla en las aulas, en los patios y en todos lados, y con nuestros compañeros también. Y respecto al caso de los docentes, no sé si quieren ustedes comentar algo sobre situaciones respecto a cuando, y ya ahí cerramos. Retomo. Efectivamente también hay abusadores dentro del sector docente. Es absolutamente mínimo. O sea, no hay un lugar más seguro que las escuelas. Eso también, quienes somos docentes, lo tenemos que sostener. Cuando se habla del abuso infantil, se habla del conocimiento, etc., en general tiene un enorme porcentaje que ver dentro de las familias, ¿no? O de las unidades domésticas, para decirlo en un sentido más amplio. Por supuesto que hay que poder trabajar con esas situaciones, por supuesto que están todos los mecanismos para hacer las denuncias, para investigar, y lo único que quiero hacer es una reflexión que por ahí es un ámbito muy grande pero igual la voy a hacer, porque es un poco una autocrítica, vieron que los movimientos se dan a veces como péndulos, ¿no? Y entonces vamos para el lado de la denuncia y resulta que, y lo comparto, yo te creo, le creemos a los niños, las niñas, le creemos a las mujeres, les creemos. También a veces caemos en el punitivismo, caemos en formas que son las conocidas como el escrache, las conocidas como la cancelación. Eso también tenemos que trabajar en esa dirección. Creo que caemos en el punitivismo cuando no reaccionan las instituciones. Pero pensemos que también a la vuelta de la esquina está, nos pasamos de rosca y salimos a condenar, porque también las personas tienen el derecho a su defensa, ¿no? Y entonces pensemos en todas las formas institucionales de abordaje que tienen que ser rápidas, que tienen que ser oportunas, que tienen que dar una seguridad a las víctimas, de que hay justicia, pero también tienen que actuar pensando que hay un proceso para llevar adelante y no caer en el punitivismo, que entiendo que fue y a veces en las escuelas secundarias, una práctica que también le hizo daño a muchos chicos, por ejemplo. Y una última cosa que también quería decir es
que a veces también el fantasma de la ESI es porque se buscan situaciones o una vida que es digna de ser vivida, placentera, y hay un tabú en la escuela todavía en relación con qué significa el disfrute, el placer, los cuerpos. Y cuando en ESI hablamos del deseo, del disfrute, estamos hablando del disfrute integral, del proyecto de vida. Incluye la genitalidad, y sí, por supuesto, pero no solo. Estamos hablando de proyecto de vida. Cuando una chica, un chico, una chica se conecta con un deseo de algo que quiere ser y algo que quiere hacer, bueno, va a tener muchas más herramientas para poder tener una vida digna y justa, ¿no? Así que, bueno, quería agregar esto como un elemento. Un comentario muy cortito en relación a aquellos docentes que no quieren implementar la ESI. Dentro del trabajo con Juan Pablo, que era más amplio, una propuesta tenía que ver con crear espacios de intercambio. Por ejemplo, en esta área contable había quienes la implementaban y quienes no. Estas personas que la implementaban, socializar con sus compañeras cómo lo hacían, ¿no? Bueno, en economía yo hago economía feminista, o trabajo de la brecha salarial, ¿no? Entonces, bueno, en esa instancia de socializar quienes en asignaturas compartían, implementaban y quienes no, de qué manera, asociadas a qué temática, más allá de que es algo transversal, podía funcionar como disparador para que aquellas docentes que creían que no podían porque su asignatura no tenía nada que ver o donde se ponían en juego algunas resistencias, pudiesen así implementarlas, digamos, eso en relación a los docentes. Y después esto que decía Graciela de la sexualidad, también, digamos, esto de prevenir los abusos dentro de las escuelas, que también considero como espacios súper protegidos y que además tienen protocolos de cuidado, digamos, esto, quién cuida los baños, quién se queda acá, quién acompaña allá. Pero un modo de prevenir también es esto de trabajar en la formación docente de la educación sexual y no desde esta perspectiva como algo peligroso, ¿no? Que está bueno y que es necesario, pero en relación al abuso, a las violencias, a las enfermedades de transmisión sexual, sino también como algo pensado, vinculado al placer. Eso. Segunda mesa con el eje de educación sexual integral.